Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo. En este caso, el gran vídeo esperado de esta sección, que son las ecuaciones de Einstein. Antes de empezar, lo que vamos a hacer es hacer como un pequeño recopilatorio, un resumen de lo que hemos estado viendo de todos los vídeos anteriores. Y los he ido numerando. Por ejemplo, recordar de otros vídeos que teníamos el principio de equivalencia, que más o menos a grosso modo lo que decía es que la gravedad directamente era como una manifestación de la curvatura del espacio. Es decir, que más o menos lo que intentaba decir es que el espacio-tiempo tiene una propiedad geométrica. Es decir, que se curva, por ejemplo. Y eso es lo que prácticamente intentaba decir el principio de equivalencia. Vamos al segundo punto. Tenemos dos fuentes de curvatura, es decir, dos cosas que provocan la curvatura del espacio-tiempo. ¿Y cuáles son? La que todo el mundo conoce, que es la materia, pero una gran desconocida es la energía. Es decir, que también tenemos que considerar la energía, como hemos visto en el vídeo anterior, que es el tensor de energía-momento. Es decir, que ya tenemos una forma de expresar esta fuente de curvatura, tenemos una forma de expresarla en una forma tensorial, es decir, a partir del tensor de energía-momento. Es decir, ya tenemos una forma de expresar la fuente de esa curvatura, que son la materia y la energía, que es el tensor de energía-momento. 3, resumiendo de otros vídeos, creo que era del mismo vídeo del principio de equivalencia, es que la ecuación de Einstein debe ser válida en todos los sistemas de referencia. Y eso condicionaba en el que tenía que estar expresada en forma tensorial, es decir, solo con tensores. Es decir, solo tendremos que expresar la ecuación de Einstein con tensores. Es la única forma que sea válida para todos los sistemas de referencia. Bueno, vamos a mirar más puntos. Recordar de un vídeo completo que hice que teníamos la conexión de Levi-Civita, que era una conexión preferida, ¿vale? Que tenía una serie de condiciones. A ver, podíamos elegir cualquier tipo de conexión, pero justamente esta conexión de Levi-Civita, con estas condiciones, que era que la conexión fuese simétrica en los dos índices, estos de aquí abajo, y otra condición de esta conexión de Levi-Civita es que la divergencia de la métrica es igual a cero. Es decir, teniendo estas dos condiciones, teníamos que podíamos expresar completamente la conexión de esta forma, es decir, a partir de la métrica y la primera derivada, que es esto de aquí. A partir de esta expresión teníamos que esto se denominaba la conexión de Levi-Civita. Bueno, también de otros vídeos vimos el tensor de Riemann, que era de esta forma. Recordaros que lo hicimos a partir del conmutador de la derivada covariante. Si recordáis, era el conmutador de derivada covariante, nos daba un término del tensor de Riemann y otro que era la torsión. Pero con la conexión de Levi-Civita no tenemos torsión. Por lo tanto, podemos expresar el tensor de Riemann con la conexión de Levi-Civita totalmente expresado con, eh, pues con esta conexión de Levi-Civita, es esta de aquí, a partir de estas derivadas. Otro tensor que vimos, que no deja de ser una contracción, es el tensor de Ricci. Y bueno, aquí lo que hacemos es directamente que cogemos el tensor de Riemann y lo ponemos en una forma totalmente covariante. Es decir, cogemos el tensor de Riemann y lo ponemos en su forma totalmente covariante a partir de la métrica. Es una forma de poner el tensor de Riemann totalmente covariante. Y a partir de este tensor de Riemann totalmente covariante, pues lo que hacemos es que construimos el tensor de Ricci, está definido de esta forma, es decir, es una contracción del tensor de Riemann a partir de la métrica. Es decir,
contraía, si no me equivoco, era el segundo y cuarto índice del tensor de Riemann. Segundo y cuarto índice. Y teníamos el tensor de Ricci. Esto es un recordatorio, ¿eh? Bueno, la continuación. Teniendo la conexión de Levi-Civita, podíamos expresar el tensor de Ricci totalmente con esa conexión, a partir de derivadas bueno, y multiplicaciones de la propia conexión. Recordemos también, el escalar de Ricci lo construíamos a partir del tensor de Ricci, contrayendo con la métrica, justamente los dos índices por igual, como veis. Y teníamos el escalar de Ricci. Y esto solo como recordatorio de física clásica, tenemos la ecuación de Poisson, y está definida, pues, como veis, es el laplaciano del potencial gravitatorio, y esto está igualado, pues, a 4pi por esta g sub n y rho sub m mayúscula. Esto de aquí es el potencial gravitatorio, como pongo aquí. Aquí tenemos esta g sub n mayúscula, es la constante de Newton, y esta rho sub m mayúscula, pues, es la densidad de la materia del universo. Entonces, esta era y es la ecuación de Poisson. Bueno, esto ya veréis que es por algo, por eso lo he puesto, aunque no lo he dado en ningún vídeo. Es un recordatorio de física clásica, que lo podéis ver en cualquier libro. Es decir, si vais por ejemplo, a Wikipedia o a un libro que tengáis de física clásica, estará esta ecuación. Bueno, pues ahora viene, de verdad, es el momento fantástico de ponernos en el pellejo de Albert Einstein, todo lo que pasó por su cabeza para poder construir la ecuación de Einstein, bueno, las ecuaciones de Einstein. ¿Y qué pasó por su cabeza? Pues bueno, vamos a ir pensando poquito a poco, punto por punto, lo que tuvo que ir pensando en cada momento. Vamos a ir por punto. Ah, eh, ¿qué pensó él? Pues necesitamos un tensor G, le puso de momento este nombre, es un tensor G mayúscula, es mu sub rho, que describa la curvatura del espacio. Es decir, vamos a construir ese tensor, es decir, vamos a nombrarle de este modo. ¿Qué vamos a pedirle al tensor? B. Vamos a pedirle que, como la materia y la energía, como hemos dicho anteriormente, provoca la curvatura del espacio-tiempo, pues lo que vamos a hacer es que este tensor sea proporcional al tensor de energía-momento. Esto, vamos, es de cajón. Tampoco, si uno se pone a pensar, a ver, qué lógico. Si yo tengo materia y energía y me provoca, supuestamente me provoca curvatura, pues directamente es una ley proporcional. Es como si vosotros, a ver, yo qué sé, imagináis la ley del muelle. Es decir, vosotros cogéis un muelle de cierto tamaño y lo alargáis. Es decir, todo lo que alargáis a partir de la posición de reposo del muelle es fuerza. Por lo tanto, mientras más desplazo, más fuerza. Pues Einstein pensó algo parecido. A ver, si materia-energía, mientras más materia me provoca más curvatura, pues entonces es una ley proporcional. Pero bueno, vamos a ponerle... él le puso este signo, pero este signo de momento es... a ver, K puede ser, si a menos K la llamamos, yo qué sé, lambda, pues da igual. Es decir, el signo no importa de momento. Y bueno, ¿qué más tuvo que pensar Einstein? Ya poquito a poco ya tenía una idea. Es decir, más materia y más energía me provoca más curvatura. Pero claro, este tensor ya estamos viendo que es todo curvatura. Bueno, no quiero avanzar nada. Vamos a seguir con el paso C. También este tensor, que no sabemos aún cuál es, tiene que ser simétrico porque
resulta que el tensor de energía momento es simétrico. Por lo tanto, este también tiene que serlo, pues está en la misma ecuación. Ya teníamos otro dato muy importante para seguir construyendo. Es decir, todo eso nos va, todas estas, vamos a decir, como condiciones, nos va a limitar cómo va a ser G. Y aún quedan, ¿eh? Quedan muchas. Sigue el pensamiento de Einstein, es decir, el raciocinio que en su momento tuvo que tener para construir estas ecuaciones. Bueno, a ver, de cajón. Dice, a ver, en geometrías planas, como esto me muestra la curvatura, pues a ver si esto es curvatura, me tiene que ser cero. Porque en geometrías planas no tengo curvatura. Es decir, que esto tiene que ser cero. Vale, perfecto. Pues esto seguía siendo otro punto a tener en cuenta. El E. Bueno, esto es lo que ha avanzado antes. Como G, este tensor que estamos inventando, manifiesta la curvatura del espacio-tiempo, pues entonces, a ver, tiene que ser exclusivamente un tensor exclusivamente geométrico. Es decir, tiene que estar construido, bueno, lo avanzo aquí, tiene que estar totalmente construido con la métrica. Así que, muy importante. Ya esto ya limita mucho la forma en la que tiene que estar construido este tensor. Otra de las condiciones es la F, es que, hombre, estamos aquí con física, estamos haciendo física. Esto es importantísimo. Es decir, recordar ese dicho que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, tenemos una ley de conservación de energía. Es decir, no sacamos energía de la nada. Tenemos una ley de conservación de energía. Por lo que recordaos, la divergencia del tensor energía-momento es igual a cero. ¿Y esto qué implica? Pues implica que esta divergencia también tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Pues bueno, esto se puede mirar directamente aquí. Vamos a coger, vamos a hacer aquí la divergencia de G, que sería esto de aquí. Y por el otro lado de la ecuación también hacemos la divergencia de toda esta expresión, de toda esta. Como K es una constante, lo único que nos queda es la divergencia de T. Pero hemos dicho que aquí tenemos una ley de conservación de energía. Esto es cero. Por lo tanto, este término de aquí, la divergencia de T sería cero. Por lo tanto, la divergencia de este nuevo tensor inventado es cero. Perfecto. Bueno, aquí está en forma covariante, aquí la tengo como forma contravariante, pero bueno, no importaría, sería la misma explicación. Y esto, bueno, no lo hemos visto, pero esto es uno de los test clásicos que tiene que cumplir las ecuaciones de Einstein. Es decir, que a ver, aquí teníamos un señor muy importante que Einstein le intentaba hacer un poquito de sombra y que ya llevaba muchos años instaurado, que era el señor Newton. Es decir, Einstein tenía que pensar que este límite newtonano significa que a velocidades muy pequeñas teníamos que volver a todas las ecuaciones que teníamos de Newton. Y esto era muy importante, es decir, que tu ley no es una nueva, se tiene que porque, a ver, aún se cumplían todas las ecuaciones de Newton se iban cumpliendo, pero claro, a velocidades muy pequeñas, no comparadas con la velocidad de la luz. Pero a estas velocidades muy pequeñas, estas ecuaciones de Einstein tenían que reproducirlas, ¿vale? En este límite. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo es que a velocidades muy pequeñas, es decir, que cuando la curvatura del espacio-tiempo es muy pequeña, es decir, es nula, directamente es prácticamente nula, se ha de recuperar esa ecuación de Poisson que he escrito antes. Recordad, no sé por dónde... ¿Dónde la tengo? Uy. Bueno, a ver, era...
esta de aquí, ¿vale? Esta ecuación de Poisson. Esto es lo que tenemos que reproducir. ¿Y qué provoca recuperar esta ecuación de Poisson? Pues esto condiciona a que este nuevo tensor, este tensor inventado, tenga que tener, porque tenemos el laplaciano, tenga que tener segundas derivadas de la métrica. Bueno, entonces condiciona muchísimo a este tensor. Ya vamos, quedan muy pocas condiciones ya. Y ya la última que podemos sacar es, esta es un poquito solo un poco más rebuscada, es que para obtener una ecuación diferencial de segundo orden, como máximo, en los potenciales gravitatorios, como hemos visto de la ecuación de Poisson, G sub mu nu ha de ser lineal en el tensor de Riemann. ¿Y esto cómo se ve? Vamos un segundo, a ver si consigo... Vale. Mirad por un segundo. La conexión de la bichevita tiene una derivada de la métrica. ¿Veis? Y el tensor de Riemann tiene aquí otra derivada, pero mirad aquí. Aquí tenemos la conexión y incluye una derivada. Por ejemplo, y aquí tendremos una derivada más la que está aquí. Tendremos dos derivadas. Por lo tanto, lo que estaba diciendo era eso, que debe ser lineal. ¿Dónde estábamos? Este nuevo tensor ha de ser lineal con el tensor de Riemann porque tendrá una segunda derivada. Será una ecuación diferencial de segundo orden, porque tendrá una y dos derivadas. Bueno, pues ya directamente, con estas condiciones de la A a la H, esta última, pues nos determinan de forma unívoca lo que es este tensor que estamos inventando. Entonces vamos a vamos a reconstruirlo, vamos a meterlo todo en un paquete, vamos a mezclarlo bien y a ver lo que sale. A ver, vamos a empezar por todo lo que hemos dicho. G, este nuevo tensor, debe ser construido, como hemos dicho, totalmente con la métrica y sus derivadas. Como hemos visto, la conexión tenía derivadas. También ¿por qué debe de ser también construido con la métrica? Es decir, ¿por qué tiene que incluir la métrica de diversas formas? Pues porque la métrica es un tensor simétrico, por lo tanto, ya hemos dicho que esto es simétrico porque lo era el tensor de energía-momento, pues entonces uno de los mayores candidatos es tener algo proporcional a la métrica y a sus derivadas. Bueno, recordemos que acabamos de decir que también debe incluir un término lineal con el tensor de Riemann. Es decir, que justamente debe de incluir algo que nos relacione con el tensor de Riemann de alguna forma y que sea de orden 2, porque el tensor de Riemann es de orden, bueno, depende, el tensor de Riemann totalmente covariante es 0,4, 0.4, es un tensor de rango 0,4, ¿vale? 4. Pero claro, el único candidato que sea de rango 0,2, el mejor candidato es el tensor de Ricci, como veis. Como veis, es el mejor candidato. Así que, ¿cuál podría ser poniéndolo todo en una, en una batidora y mezclándolo? Bueno, tenemos otro pequeño problema. Hemos dicho que el mejor candidato es el tensor de Ricci. Pero hay una de las condiciones que era la F, que era, si no mal me equivoco, era la de conservación de energía. ¿Dónde está? Aquí. La F, había de cumplir la ley de conservación de energía. Teníamos que la divergencia de este tensor debía de ser cero. Por lo tanto, esto nos condiciona al tensor de Ricci. Porque si hacemos la divergencia del tensor de Ricci, nos encontramos, como ya vimos en un vídeo, bueno, de todos los vídeos que haga de referencia los pondré abajo, ¿vale? Teníamos que se cumplía esta ecuación. Así que tenemos que corregir
esto lo tenemos que corregir también en una construcción de algo más general. Es decir, tenemos todo lo que hemos dicho en la transparencia anterior, más esto, más esta corrección. Es decir, tenemos que tener un término que nos corrija este factor. Bueno, pues entonces la fórmula más general que uno se puede, que incluya todas las opciones y estas correcciones, es, bueno, pues como hemos dicho, el tensor de Ricci. Vamos a poner algo que recordemos sea simétrico y que nos corrija ese escalar que hemos dicho, esa derivada respecto de la transparencia anterior, esto de aquí, que nos lo corrija. Y recordemos que en nada también tenemos que incluir un término directamente porque es simétrico de la métrica. Pues esto se podría decir que es la expresión más general para poder construir este tensor. Bueno, pues entonces vamos a testearlo. Recordemos que una de las cosas que habíamos dicho es que cuando el espacio sea plano, este tensor tiene que ser cero. Eso ya lo habíamos dicho. Es decir, si el espacio es plano, no hay curvatura. Y si no hay curvatura, tanto el tensor de Ricci como el escalar de Ricci son cero. Entonces, claro, si todo eso lo metemos aquí, estamos viendo que esta expresión es cero. Por lo tanto, nos está diciendo que este valor es cero. Entonces ya nos hemos quitado de encima un término de la estructura más general, nos hemos quitado un término. Y ahora nos queda esto de aquí. Bueno, pues también recordemos de la ley de conservación de la energía, teníamos esto de aquí, que la divergencia de ese tensor tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer la divergencia de toda esta expresión. Es decir, vamos a aquí poner divergencia y aquí la divergencia de todo este término. Y, porque es lineal, recordar que aplicar la derivada covariante a todo esto de aquí es lineal. Entonces vamos a hacer todo este término, vamos a hacer la derivada covariante. Por lo tanto tenemos que este valor es esto de aquí. Esto de aquí tenemos que hacer por partes, es decir, tenemos que hacerlo la ley de la cadena. Es decir, tenemos que coger primero este lo dejamos igual y hacemos la derivada covariante de esto. Y tenemos que sumar a la derivada covariante de esto por esto. Es decir, que la derivada covariante de R por esto. Manteniendo esta alfa que no cambia. Pero bueno, de aquí sabemos que la condición de la conexión de la H-bita, esto nos hace que esto sea igual a cero. Que era una de las condiciones de la conexión de la H-bita. Este término fuera. Este fuera. Y también sabíamos que este término de aquí, que lo habíamos visto, no sé si era, a ver... No, ¿dónde era? Me parece que era... ¿Dónde lo habíamos visto? O no lo había introducido aún. Aquí. Este de aquí. Este término era este de aquí. Vale. Pues estábamos por aquí. Pues lo dicho, este término es esto de aquí. Más este término que lo dejamos igual. Bueno, pues entonces también estamos viendo, como se ve aquí, que tenemos este término y este de aquí. Pues esto directamente nos condiciona a que alfa debe ser igual a un medio, como veis, para que todo esto se cumpla.
Es decir, ya hemos averiguado que alfa es menos un medio. Bueno, pues ya tenemos construido este tensor. Es decir, ya tenemos todo este tensor. Es esto de aquí. Esto de aquí es el... Bueno, aquí se ve mucho mejor. Y como ya habíamos dicho, todo este tensor es puramente geométrico. Es decir, solo hay términos. Está aquí la métrica. Tenemos el escalar de Ricci y el tensor de Ricci. Es decir, es puramente geométrico, que es como lo queríamos. Y justamente este tensor, que y cómo no, lleva pues el tensor de Einstein, tiene su nombre. Este tensor, construido de esta manera, es el tensor de Einstein. Bueno, pero nos falta una cosa. Tenemos esto de aquí, pero a ver, esta era nuestras ecuaciones de Einstein. ¿Dónde está la K? Falta la K. Pues recordar de todas las condiciones nos falta utilizar la del límite newtoniano. Es decir, nos falta conocer K y lo que vamos a limitar este tensor con el potencial gravitatorio dado por la ecuación de Poisson. Bueno, bueno, pues lo que vamos a hacer... A ver, esto yo diría que es la parte un poquito más difícil de averiguar la K. Y es que, pero bueno, espero explicarme completamente bien. Eh, con campos gravitatorios débiles, que como dice el límite newtoniano, es decir, tenemos velocidades muy pequeñas respecto a la velocidad de la luz, pues podemos escribir la métrica como una pequeña perturbación del espacio de Minkowski. ¿Y eso qué es? A ver, tenemos el espacio de Minkowski, que estaba expresado con este tensor. Y la métrica la podemos expresar como ese espacio de Minkowski. ¿Y cómo expresamos una perturbación? Pues expresamos un tensor cualquiera, ¿vale? Y introducimos algo que es muy, muy, muy pequeño. Un escalar que es muy, muy pequeño. Pequeñísimo. Y esto se interpreta como una perturbación. Y lo que vamos a hacer es que los tensores de curvaturas se aproximan con esta métrica. Y claro, esto condicionará muchísimo a todas las expresiones. Y bueno, esto nos va condicionando una cosa, que es que a velocidades bajas de la velocidad de la luz, tenemos que este cociente es aproximadamente este valor, lo podemos decir que es justamente, es muy, muy, muy pequeño. Y algo muy importante es que el tiempo propio, escuchadme bien, el tiempo propio se confunde directamente con el tiempo normal. Es decir, visto de otro observador. Es decir, recordar, este es el tiempo que viajaba con la partícula, si suponemos una partícula, es el tiempo medido por alguien que está justamente al lado de la partícula que va a una velocidad, y este es el tiempo que mide un observador pues en otro sistema de referencia. Está supuestamente inercial. Pues claro, si directamente se están confundiendo los dos tiempos, pues condicionan muchas cosas. Es decir, por ejemplo, condicionan esto y tenemos una función que recordad que cualquier función que podamos expresar está expresada por unas coordenadas espaciales y una temporal. Pero claro, si uno se pone a aproximar esta función y hacer la derivada, vemos que al final nos surge esta pequeña expresión. ¿Y esta expresión qué nos dice? Pues directamente que una derivada temporal, una derivada parcial temporal, es despreciable respecto al gradiente de esa función. Porque es de un factor muy pequeño. Es decir, de este factor que recordar que era muy, muy pequeño. Era justamente la perturbación. Pues bueno, entonces si podemos despreciar las derivadas temporales, directamente lo que nos hace es que
directamente podemos conseguir las ecuaciones de Einstein se reducen como si fuese el movimiento de una partícula en un potencial gravitatorio. Y claro, si justamente decimos eso, es que haciendo, bueno, no he puesto aquí los cálculos para no hacer un vídeo muy extenso, pero la constante de K al final se puede fijar directamente, haciendo unos cálculos, se puede fijar directamente por este valor. 8pi por G sub n, esto era la constante de Newton. Y por fin, ya tenemos las ecuaciones de Einstein. Porque si ponemos la K en este valor y sustituimos el valor de G, tenemos que las ecuaciones de Einstein son estas de aquí. Ya hemos visto que aquí tenemos el menos 8pi y aquí tenemos pues el tensor de Einstein. Lo que pasa es que lo he puesto directamente como en su forma más detallada. Pues estas son las ecuaciones de Einstein que en futuros vídeos, que son los que resta para completar un poco esta sección ya, que son las soluciones de las ecuaciones de Einstein, que son los futuros vídeos que voy a hacer, que será relativamente sorprendente, porque fijaros que esto lo podéis, y el que quiera, ya pronto pondré, por ejemplo, un correo para que alguien pues intente hacer cositas. Esto de aquí, estas ecuaciones son lo suficientemente complicadas. El que quiera enviármelo por un correo, el correo lo pondré en la descripción. El que quiera, por ejemplo, enviarme una de las consecuencias que hay, es decir, y si quiere también que haga una mención a él en un futuro vídeo de lo que me escriba. Pues, ¿qué consecuencias hay, por ejemplo, de esto tan sencillo? Y no es sencillo, ¿eh? Ya lo digo yo que no es sencillo. Es una de las soluciones. Pues nada, el que quiera, que me lo envíe por correo, el que tenga un rato libre. A ver, es algo difícil. Yo no me supongo que me van a escribir muchos correos, pero bueno, el que quiera que ponga algo de su en mi próximo vídeo, un pequeño cachito de lo que haya escrito, o un comentario, o lo que quiera, lo pondré en el siguiente vídeo y pondré el correo abajo para que me lo envíe. Pues nada, a esperar las soluciones de Einstein, que son los futuros vídeos, y espero que os haya gustado mucho el vídeo. Pues y un saludo a todos, suscribiros los que no estéis, darle al like y hasta luego.